Buenas noches a todos y todas. Gracias por estar aquí esta noche de jueves en este conversatorio del mes de julio, que venimos realizando también, digamos, como parte de la serie de conversatorios en el marco del proyecto San José Ciudad Paisaje. Mi nombre es Alonso Briceño, soy director de la ONG Río Urbana y hoy estaré moderando la actividad. Recordar, bueno, lo que es este proyecto de conversatorio se hace en conjunto con lo que es el Centro Cultural de España, y de una otra manera viene buscando generar una serie de conversaciones en torno a temas, tema ambiental y el tema cultura. Hoy estamos abordando lo que es el tema de la parte audiovisual. Normalmente, bueno, con el conversatorio, la mirada audiovisual de experiencias socioambientales. Y bueno, hoy partiremos con la conversación a partir de la intervención de cuatro compañeras que vienen a comentarnos dos experiencias de proyectos concretos. Mil gracias, ha sido un ejemplo para todos, con su forma de ser y actuar, dice Eugenia Murillo. Que porque mandaron las fotos ahí, fue usted. No. Ok. Sí, gracias, Marín. Sí, nada más, en indicación general, por favor, mantener el micrófono apagado. Y bueno, para ir un poco introduciendo la actividad. Bueno, viene a ser la temática eh, sobre la parte audiovisual relacionada con proyectos socioambientales, hacer varias actividades de misas. El contenido audiovisual, sin duda, es una herramienta clave para lograr una comunicación más fluida y efectiva, por lo que su rol dentro de diversos procesos de sensibilización y educación en temas ambientales y sociales tiene un gran potencial para generar mayores alcances e impactos en las diferentes significativas experiencias relacionadas a eso. Con esta conversación buscamos de una otra manera profundizar en ese rol que tienen los medios audiovisuales como herramientas en distintos procesos que buscan acercar al público en general a temas y problemas ambientales y de conservación de la naturaleza. La intervención de hoy, la tertulia de hoy, girará también en torno a tres premisas. Partir que la producción audiovisual se ha convertido en uno de los elementos más importantes en un mundo moderno, porque cada vez somos más visuales y estamos cada vez más acostumbrados a este tipo de medios. Eso es parte de nuestra naturaleza y es lo que nos define cuando estamos viendo algún medio audiovisual. También partir de que los audiovisuales permiten representar o registrar con precisión acontecimientos reales, ponen el acento en los procesos empíricos y nos acercan a un conocimiento centrado en los hechos, tanto por su facilidad de comprensión como por su realismo y a veces incluso por su espectacularidad. El público se siente atraído por las explicaciones y contenidos audiovisuales. Tienen un gran potencial para captar la atención, enganchar y transmitir conocimiento, experiencias, sensaciones y emociones. Los productos audiovisuales humanizan la alfabetización social y ambiental y refuerzan el aprendizaje hacia estos temas. En muchas ocasiones se convierten en la mejor herramienta para presentar de forma efectiva y fácil algunos temas prácticos y teóricos que no pueden ser transmitidos de otro modo. Hoy, como les comentaba, bueno, tenemos cuatro panelistas, un panel lleno de mujeres por acá. Y voy a nada más comentar aquí a los compañeros que están hoy y posteriormente iremos a las intervenciones de cada uno. Primero, bueno, tenemos a Carolina Bello May. Ella es fotógrafa y realizadora multimedia costarricense, es cofundadora, editora y directora creativa de Wimble, un estudio de documental creativo que produce y publica historias de autor enfocadas en temas relacionados a ecología, cultura y espiritualidad.
En los últimos años, Carolina además se ha dedicado al periodismo multimedia. Fue directora del Departamento Audiovisual de AmediaRueda.com durante 4 años y actualmente trabaja como guionista y editora en el programa Ciudadanos sin Vergüenza de TD+. En segunda experiencia, bueno, tendremos a 3 compañeras que, bueno, son Suiri Méndez Benavides. Ella estudió Sociología, Estudios Latinoamericanos, es docente del programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. También, bueno, como parte del equipo del Campamento Visual Mujeres y Territorios. También tenemos a María Jesús Sosa, politóloga y estudiante de comunicación colectiva, investigadora en temas de ecología, políticas públicas y género. Y también como parte del equipo del Campamento Visual de Mujeres y Territorios tenemos a Marcela Esquivel Jiménez, cineasta, productora audiovisual, coordinadora de la Feria Producciones y estudió en la EICTV. Para ir comenzando y ya ir abriendo parte de la conversación, le pasaría aquí la palabra a Carolina para que nos comente y nos introduzca parte de su experiencia con relación al tema de audiovisual vinculado a temas socioambientales. Adelante, Carolina. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Alonso y a Río Urbano por la invitación. Creo que es como un tema muy importante que hablar en este contexto virtual que vivimos. Les voy a presentar acá la pantalla. Bueno, como les contaba Alonso, yo soy parte de WinBlue, que bueno, WinBlue se ha transformado en muchas cosas, pero hoy en día es un estudio de documental creativo que básicamente se dedica a producir y a publicar historias multimedia relacionadas con ecología, con cultura, con espiritualidad. WinBlue nació en el 2010 como una necesidad de unirnos entre fotógrafos y productores audiovisuales para discusiones sobre el documental y producir documental, pero poco a poco se fue transformando y desde hace un par de años, desde el 2017, estamos publicando historias de otros autores también, y nos hemos dedicado a producir y a publicar. Y recientemente hemos dirigido, hace ya más de un año y medio, nuestro enfoque a este tema de ecología y de cómo hacemos para reconectar a la gente con lo no humano, ¿verdad? A través de las historias. Un poco les voy a hablar hoy de este poder que tienen las historias y que a raíz de la experiencia que hemos tenido en WinBlue hemos como descubierto, ¿verdad? El poder que tienen las historias para transformar. En WinBlue creemos mucho como en ese poder que tiene lo visual y lo audiovisual en estos momentos de la historia para crear cambios, ¿verdad? Cambios más profundos, ¿verdad? En la gente, sobre todo. Entonces, un poco, les cuento un poco del proyecto. Nosotros somos 3 integrantes que trabajamos este tema de publicar historias. Hemos publicado 4 volúmenes hasta el momento, desde el 2017. Hemos publicado más de 37 historias de 38 autores de 13 países diferentes enfocados en este tema de la ecología, la cultura y la espiritualidad. Como les decía, creemos mucho como en el poder que tienen las historias audiovisuales, fotográficas, los ensayos, para crear cambios profundos, ¿verdad?, en las personas. Entonces, un poco nuestra intención es hablar de estos temas a través del audiovisual. Lo hacemos a través, digamos, nuestro proyecto está enfocado en el documental creativo, ¿verdad? Que es un tipo de documental que, en nuestra opinión, nos da como mucha más
oportunidad de experimentar, de probar ciertos lenguajes, ¿verdad? De hablar desde diferentes perspectivas. No digamos, centrados en la información o en la explicación, ¿verdad? Sino en acercarnos al espectador desde un punto de vista más sensorial, ¿verdad? A través de otros sentidos, desde la reflexión, desde sí, el experimentar y percibir desde la sensorialidad. Entonces, bueno, hemos, digamos, de alguna forma curado nuestras historias basados como en este lenguaje del documental creativo, que al mismo tiempo es súper abierto, ¿verdad? Abarca desde poesía visual hasta documentales más de denuncia, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos escogido este tipo de documental porque creo que nos permite cumplir con nuestro propósito, que es más hablar sobre desde otras posiciones, ¿verdad? Desde otras perspectivas. Entonces, un poco aquí les traía, digamos, 2 ejemplos de historias que hemos hecho en este sentido. Digamos, el documental creativo al mismo tiempo nos permite hablar desde otros lugares, ¿verdad? Hablar de otros personajes que no son humanos. En Wimblo creemos mucho en que parte digamos, del problema o la crisis planetaria que estamos viviendo hoy en día tiene mucho que ver con ese no sentirnos parte de la naturaleza, ¿verdad? Entonces hablamos mucho como desde esa perspectiva de vernos a nosotros mismos como naturaleza también, y nos gusta mucho como las historias que nos conectan con otros personajes que no necesariamente son humanos. Entonces, bueno, en esta historia que ven acá, Encuentros Necesarios, es una historia que hicimos hace un año, y más de un año, y la hice en colaboración con Pablo Franceschi, y es una historia que habla sobre el río, sobre un río que pasa detrás de mi casa, ¿verdad? Y que por años lo he visto, pero nunca me había preguntado su historia, ¿verdad? Entonces decidimos hacer este ensayo multimedia que incluye fotografía y video alrededor de este tema, ¿verdad? De este vecino que está ahí, que es como invisible, ¿verdad? Para muchas personas y que lamentablemente es una realidad que se vive en muchos lugares, digamos, de la ciudad. Entonces, bueno, esta historia en particular habla sobre el río. Decidimos documentar, digamos, después de varias giras al río, decidimos crear esta historia a partir de entrevistas con personas que nos habían dicho cómo habían disfrutado de ese río años atrás, ¿verdad? Entonces, al final el documental se convirtió en una experiencia más performática, un documental más performático en el que llevamos a estas personas que nos hablaban de que ellos iban a bañarse al río, que lavaban la ropa en el río, que digamos que su vida cotidiana se desarrollaba alrededor de digamos, de este espacio, y que poco a poco el desarrollo urbano fue, digamos, invisibilizando, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, 2 señoras que llevamos al río y que las invitamos como a volver a verlo, tenían más de 20 años de no haber ido, después de que pasaron toda su infancia ahí, o después de que cuando se casaron llevaron a sus hijos, ¿verdad? Entonces, esto es un río que está en Santana, entonces el desarrollo y el cambio de este espacio fue como muy abrupto y muy rápido. Entonces, bueno, este es un trabajo que pueden ver en el sitio web, en wimblo.com. Es una historia muy bonita que está compuesta de imágenes, de video y también de una pequeña reflexión que escribí sobre el tema de la urbanidad y cómo, digamos, planificamos nuestras ciudades sin tomar en cuenta a estos seres no humanos, ¿verdad? Bueno, esta otra historia, Vecinos No Humanos, que fue una historia más basada como en
en las experiencias de nuestros seguidores en redes sociales, partimos de una reflexión de observar lo que nos rodea, ¿verdad?, en nuestro hogar. E invitamos a la gente a participar y a detenerse a observar las cosas que están en su patio, ¿verdad? Los seres no humanos que están en su patio, que conviven a diario con ellos. Y entonces un poco construimos un fotoensayo a partir de en colaboración con todas estas personas que participaron en la dinámica, que fue muy bonita. Y además está acompañado por un texto que reflexiona también sobre este tema. Y esta es otra historia que también les traía hoy, se llama Retrato de un árbol, es un trabajo que hice hace un par de años sobre este árbol que se llama Populus tremuloides, es el nombre científico, pero es más conocido como álamo o aspen. Y es un árbol que, bueno, que tiene un montón de características biológicas. Yo empecé el trabajo investigando mucho sobre sus, digamos, características biológicas y hay un bosque gigante en Utah donde es como se cree que es el organismo más pesado del mundo. Y bueno, tienen un montón de cualidades, pero empecé a encontrarme con digamos, una historia del árbol que era totalmente mágica, ¿verdad? De cómo era percibido este árbol en las diferentes culturas. Entonces, decidí realizar este ensayo pensando un poco más como en esta parte espiritual que tienen los seres no humanos, ¿verdad? Y cómo en otros momentos de la historia humana nos conectamos con ellos a través de diferentes cosas, ¿verdad? Este árbol en particular, por ejemplo, para los celtas era como un árbol que los conectaba con otros mundos, ¿verdad? Con el más allá, porque sus hojas como que se mueven aunque no haya viento. Entonces es muy interesante como toda esa información que uno puede contar, que no necesariamente es explicar, digamos, el valor ecológico o biológico de un ser no humano, ¿verdad? Entonces, bueno, también los invito a revisarla. Y esta parte digamos, de ver como el lado espiritual, digamos, de la ecología, que es algo que creo que es poco hablado, ¿verdad? Y que sobre todo en el mundo documental es un tema que en documental, digamos, de naturaleza es poco explorado desde ese punto de vista, y que creo que creemos que puede contribuir a un cambio profundo en las personas, ¿verdad? Devolverles como esa conexión con lo sagrado, esa conexión con lo espiritual, digamos, de la naturaleza, que en otros momentos de la historia hemos tenido, ¿verdad? Los pueblos ancestrales tenían una conexión muy fuerte con esta parte espiritual de la naturaleza, y que poco a poco se ha ido como perdiendo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco el propósito de nuestro proyecto es reconectar a la gente con esa parte, digamos, de la ecología, porque creemos que a través de eso podemos transformar, hacer transformaciones más profundas, ¿verdad? Y cambiar la perspectiva de la gente con respecto a la naturaleza, ¿verdad? Entonces, en este sentido, creo que el audiovisual y el arte en general es imprescindible para lograr este acercamiento a la gente desde otras formas, ¿verdad? Desde la no racionalidad, ¿verdad? Y desde la imaginación, que creo que eso es como muy importante en este momento que estamos, en este contexto en el que vivimos, ¿verdad? Cómo imaginamos otras realidades a pesar de que nos dicen bueno, que el planeta se está calentando, que todos los datos científicos, ¿verdad?, que existen sobre la crisis y sobre las especies que se están extinguiendo, pero creo que ese factor de imaginarnos otro mundo posible es muy importante, digamos, que en esta lucha
en la lucha de la conservación, en la lucha ecológica. Entonces, un poco ese ha sido el propósito de WinBlue, ¿verdad? Crear una discusión alrededor de estos temas, cuestionarnos nuestra conexión con la naturaleza, replantearla, imaginarla. Y esto es algo que las historias y el arte en general, pues son herramientas súper poderosas para lograrlo, ¿verdad? ¿Cómo nos imaginamos otra realidad? Entonces, bueno, es un poco lo que traía hoy. Quería finalizar con esta frase de Alexander Scott, que fue un botánico estadounidense que vivió en Costa Rica muchísimos años y que también fue uno de las personas como con más conocimiento sobre aves. Y además él tenía como una parte como muy filosófica en su contexto biológico, ¿verdad? Él hacía muchas reflexiones filosóficas y entre ellas era esta del libro El ascenso de la vida, que dice: si tuviéramos instrumentos para detectar el espíritu tan sensitivos como aquellos que usan los científicos para medir cantidades físicas, podríamos encontrar que la sensibilidad se halla tan ampliamente esparcida a través del universo como la materia. Entonces, es un poco como ese pensar que todas las cosas que no son humanas y que nos rodean, todos esos seres tienen también un espíritu y cómo a través de lo que hacemos podemos reconectar a la gente con ese espíritu, ¿verdad? Es un poco nuestra intención con nuestro proyecto. Y nuestro aporte, digamos, a este momento de crisis que estamos viviendo. Inevitablemente sabemos que el audiovisual y la imagen en general en este contexto tiene un rol súper importante, ¿verdad? Estamos tan bombardeados de información y de imágenes. Entonces creo que hay que preguntarnos, y un poco es como las preguntas y los cuestionamientos que tenemos en nuestro proyecto: cómo replanteamos las historias, cómo hacemos que la imagen pueda dar más que tomar, ¿verdad? Muchas veces la fotografía de naturaleza se centra mucho en la contemplación y en capturar esta imagen del pájaro perfecto, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos devolverle a la naturaleza algo de eso que ella nos da, de esa belleza, ¿verdad? Entonces es un poco como replantearse. Creo que en este momento en el que estamos es un buen momento para también desde lo audiovisual replantearnos hacia dónde van nuestras historias y con qué propósito, ¿verdad? Y bueno, y encontrar formas de imaginarnos que las cosas pueden ser diferentes. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Recordar que posterior, digamos, ahora sucedería a las compañeras del campeonato audiovisual Mujeres y Territorio, pero recordarle a los presentes que en el espacio del chat pueden ir haciendo ir compartiendo sus dudas o consultas. Bueno, por ahí preguntaban qué era WinBlue. Quizás podemos salir de una vez de eso. ¿Qué quiere decir WinBlue? WinBlue es una palabra bribri o es un concepto bribri que más o menos, ¿verdad? Porque no soy demasiado experta explicando estas cosas, pero lo que creen los bribris sobre la muerte es que cuando uno se muere hay dos almas, una que se va al otro lado y otra que se queda acá con los huesos. Y la que se queda aquí en esta realidad es WinBlue y la que se va hacia el otro lado se llama Wicol. Entonces un poco es como esta traducción, digamos, es un concepto más complejo que esto, pero más o menos es como el alma que se queda
aquí en el mundo de los vivos. Ok, gracias, Carolina. Nada más, perdón, ahí se, bueno, como la sección para salir de una vez de esa duda. El espacio de preguntas formalmente lo abrimos en la segunda parte de la sesión. Entonces, yo voy a ir nada más anotando a las personas que van haciendo consultas para ir haciendo lista. Y en base a esa lista vamos a dar la palabra en la segunda parte de la sesión. Eh, Ahora, digamos, continuaríamos con lo que es la intervención de las compañeras del CAM, con Suiri, María Jesús y Marcelo. Adelante, compañeras. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir este espacio desde la virtualidad. Nosotras preparamos una serie de imágenes, ahí iremos contándoles de forma entreverada pues de lo que hacemos en este proyecto, que es parte del programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. El programa es parte de la Vicerrectoría de Acción Social. Tenemos diferentes proyectos y el Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios es uno de los proyectos de este programa, que inició en el 2019. Entonces, bueno, por acá está la portada de la memoria que acabamos de presentar este lunes. Ahorita pronto les compartimos el enlace del documento, que es público y de acceso gratuito. Entonces, en un ratito les compartimos el enlace. Bueno, este trabajo fue el trabajo de hacer la memoria, tal vez rápidamente, fue como un trabajo organizar en archivo, parte de la experiencia de haber realizado estos campamentos durante el 2019. Fueron 3 campamentos que realizamos. Y se hizo junto con Catalina Tenorio, Elizabeth Argüello nos ayudó en las ilustraciones, y Mariela Richmond en la diagramación, y María y Marcela siempre acompañando pues el proceso de hacer la memoria. Entonces, quería contarles un poco también cómo desde el programa abordamos los temas socioambientales, digamos, y como desde qué enfoque o desde qué lugar intentamos como hacer un punto de partida para articular con organizaciones comunitarias. En el caso del campamento, pues compartimos con mujeres defensoras de territorios, mujeres organizadas, y buscamos articular con experiencias de mujeres defensoras de territorios. Entonces, para contarles un poco de por qué también surge la idea, básicamente también es como por el enfoque de ecología política, digamos, que trabajamos desde el programa. Y ahí en ese sentido, tal vez hacer como algunas anotaciones, ¿no? Como algunas visiones, ¿no? Que vemos en ciertos conceptos, y de los cuales intentamos, ¿verdad? Tal vez no reproducir, especialmente como de algunos planteamientos del desarrollo sostenible. Bueno, el desarrollo sogenible fue un enfoque que surgió desde varios espacios, desde la Conferencia de Estocolmo, el informe Brundtland, la Agenda 21, que va como de los años 70 avanzando cada vez más en espacios como internacionales como la ONU. Y básicamente, bueno, un enfoque crítico, ¿no? El desarrollo sostenible es verlo como una reforma a un sistema económico, ¿no? Que está basado en una teoría económica neoclásica, que busca el crecimiento económico basado en la especialización de un producto que tenga ventaja comparativa, digamos, como la palma aceitera o como la piña, ¿verdad? Que se especializa en la producción de algo para convertirlo en rentable. Y, y el desarrollo sostenible le vemos como varias críticas, especialmente en que
bueno, plantea, ¿no? que, que, que la tecnología, porque hay que crear tecnología ecológicamente racional y gestión de los recursos naturales, en el sentido de que la pobreza es finalmente la culpable de la contaminación, y lo que hay que intentar hacer es que haya menos pobreza, y la forma en que haya menos pobreza es precisamente la solución que da la teoría económica neoclásica con el crecimiento económico. Entonces, no critica a fondo a este sistema, sino que lo reforma, ¿verdad? Reforma tratando de crear tecnologías que sean como, que hagan no, que esta producción en masa de un producto no tenga tantas externalidades, o que se internalicen las externalidades, o sea, que, mm, que se pueda poner un precio, digamos, al carbono, por ejemplo, y entonces, por lo tanto, una empresa pueda comprar ese carbono y así internaliza la contaminación y hace, digamos, que el mismo sistema económico en sí mismo no contamine tanto, porque las empresas van a tener que terminar pagando, o eh, que eso no sucede nunca, sino que más bien siguen contaminando igual, pero más bien pagan permisos por contaminar. Digamos, eso es como una visión crítica al desarrollo sostenible. Y, por ejemplo, en la gestión de recursos naturales se da también como una visión de la conservación, eh, que ve lo socioambiental como algo intocable, ¿verdad? Prístimo, que los seres humanos no tienen que tocar porque lo van a arruinar, ¿verdad? Entonces hay que conservarlo intacto, eh, y se aleja a las personas y a las comunidades de ciertos espacios, ciertas formas, ¿verdad?, de conservación, no es como una forma totalizar. Em, entonces, en estos procesos a veces de conservación y de tratar de dejar a la naturaleza intacta, se pasa por encima mucho de poblaciones campesinas, indígenas, que podrían tener otro tipo de vínculo con la naturaleza, o que tienen otro vínculo con la naturaleza, pero no les dejan como seguir este proceso de cuidado o reciprocidad en cierta manera. Em, por otro lado, digamos, la ecología política, que sería como un poco el posicionamiento más que buscamos, em, y precisamente las causas de la destrucción socioambiental están en este modelo de teoría económica neoclásica, el crecimiento acumulado de un solo producto, y pues se busca, ¿no?, como estudiar como esas causas en su origen histórico, y en cómo los movimientos sociales y las personas se relacionan con el ambiente, y por lo tanto cómo lo defienden. Por ejemplo, ahora en la mañana estábamos en un espacio con Joan Martínez Alier, que es uno de los que ha estudiado mucho este tema, y ponía un ejemplo muy interesante de Mamita Yunay, que escribió Carlos Luis Fallas, ¿verdad? Que en esa época, ¿no?, del comunismo más dogmático, por decirlo así, en el texto o tal vez no dogmático es la palabra, sino que en el contexto de las luchas de la huelga contra la United Fruit Company, ¿verdad? Habían como diálogos en donde los personajes que se encargaban de los venenos estaban en huelga también por los venenos, y él llamaba como la atención de este concepto, ¿no? De que ya en esa época había como una conciencia, eh, de la percepción ecológica, de que no era como una sustancia de la medicina que va a ayudar a las plantas y a los humanos, sino que evidentemente es un veneno. Em, entonces, bueno, tal vez lo que nos planteamos desde Kioscos es como articular con mujeres defensoras de territorios que en su experiencia cotidiana les ha tocado defender como con su cuerpo y su cotidianidad los territorios, y en los territorios implica también todos los sistemas ecológicos que ahí existen. em, y, buscamos como tratar de ver,
sea, como tratar de velar esas relaciones de poder entre esos actores, ¿no? Que quiénes son los responsables de esos desastres ambientales y tratar de apoyar a las personas que están tratando de mantener vínculos con los ecosistemas que generan un espacio respetuoso, digamos, entre todas, entre todos, entre los bienes comunes, ¿verdad? El agua, los ríos, la biodiversidad marina, este, los bosques, la semilla criolla, etcétera. Entonces, por ahí fue como un poco el punto de partida, exclusivamente, digamos, como más del programa en kioscos, en el interés de crear un espacio con mujeres y por ahí y pues apoyar en herramientas de comunicación. Entonces, bueno, Marcela les cuenta más qué es el CAM y qué fue lo que hicimos. Sí, buenas noches. A partir de estas iniciativas que comentaba Suiri, entre Suiri y otras compañeras que en su momento dan origen a esta propuesta, el Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios, con la intención de crear un espacio en el que se puedan unir mujeres de distintas comunidades del país y que durante estos días del campamento se pueda crear un espacio seguro, un espacio que pueda ser un encuentro de mujeres y de mujeres que están, como decía Suiri, ¿verdad? Poniendo su cuerpo, su energía, su tiempo en defender sus territorios, sus luchas, sus familias. Y es así como participan 24 mujeres de 12 organizaciones, de 14 comunidades distintas. En este mapita podemos más o menos ver los puntos de donde desde donde ellas participan, que son desde Valle Bonito de Upala, en Alajuela, El Progreso también en Upala, en Alajuela, en Brasilito, en Santa Cruz de Guanacaste, desde Heredia, territorio Aurorán, Punta Arenas, territorio Bribri de Salitre, Punta Arenas, Finca Changuena, en Punta Arenas, Manzanillo, en Punta Arenas, Costa Pájaros, Punta Arenas, Las Parcelas de Jacó, también de Punta Arenas, Longomay, también de Punta Arenas, La Carpio, Chinaquichá y Cajón de Pérez Celedón, todas también parte de la provincia de Punta Arenas y mujeres todas de distintas organizaciones y colectivos. Entre ellas la Red de Mujeres Rurales, la Asociación Agroorgánica de Guanacaste, el colectivo feminista COVEN, el apoyo a Consejos Mayores del Territorio Aurorán, el apoyo a CEBROR, Changuena por Siempre, MUDECOP, Mariposas del Golfo, Asociación Las Parcelas, la Comisión de Defensa de los Ríos, Convento y Sonador, la Cooperativa de Vivienda Covifudam, Recuperadoras de Territorio, son algunas de son las organizaciones a las que estas mujeres llegaron a representar como parte del CAM. El CAM lo hicimos en el 2019. El campamento se convocó en 3 momentos distintos de ese año, en 3 territorios de ellas mismas. En Punta Morales, en Longomay y el de San José fue en las instalaciones del DEI. Y durante cada campamento estuvimos juntas, compartiendo las mismas instalaciones y durmiendo y comiendo y conversando en 3 días intensivos. Y durante esos días lo que propusimos fue encuentros con ejercicios que lo que nos ayudaron fue a primero pues a escucharlas, ¿verdad? Creo que también fue un espacio muy importante de escucha, de aprendizaje, intercambio de saberes, que nos permitió poner como sobre la mesa a través de distintos ejercicios de mapeos y también un objetivo importante de este campamento audiovisual era trabajar en conjunto
a partir de distintas herramientas del lenguaje audiovisual y del manejo de medios de comunicación, formas para que ellas pudieran autogestionar sus distintas voces, sus luchas, sus opiniones y sus historias. Y el objetivo es que esta autogestión de la información, de lo que ellas conocen a profundidad, pudiera ser creada por ellas mismas. Y que durante estos encuentros en el campamento, las mujeres pudieran ir desarrollando herramientas para comunicar sus procesos, sus luchas y sus historias. Cada organización y cada mujer tenía, con respecto a esto, las movían ejercicios distintos, ¿no? Habían unas que tal vez les interesaba más el manejo de redes sociales y habían otras que, por ejemplo, les interesaba más saber cómo reaccionar si había una intervención de personas en su territorio, ya fuera de la policía o de otros medios de comunicación, cómo trabajar y cómo enfrentar esos medios y cuáles podían ser sus derechos, y en eso también se trabajó mucho, como desde la parte del derecho a la comunicación. Y habían otras mujeres que también querían aprender a retratar sus territorios, a retratar a sus comunidades desde sus propias miradas y que no fuera siempre como una mirada externa o de los medios o de otras personas que llegaran ahí está mi gato que se pone un poco activo, que llegaran a imponer una mirada desde fuera. Entonces, lo que se hizo fueron ejercicios primero para hacer comunidad entre nosotras y a partir de esos ejercicios trabajar con las herramientas que ellas podían tener acceso con sus datos, con su celular, con las redes sociales las que lo tenían, cuadernos, papel, ¿verdad? Y hicimos, en esta foto fue un ejercicio que se hizo de hacer un comunicado, digamos, a medios, a prensa, y cómo podían todas, como simulando un colectivo o una comunidad, distribuirse las voces o distribuir la comunicación. También hicimos muchos ejercicios de escritura que eran tanto de cómo rescatar también la memoria de las comunidades. Entonces, cómo ellas podían, por ejemplo, retratar a los personajes significativos de sus comunidades y cómo a través de eso podían contar lo que cada persona aportaba o incluso sus propias historias. Y empezamos a hacer unos ejercicios bien bonitos. Entre cada uno de estos campamentos habían aproximadamente 3 meses de diferencia. Y entonces hicimos unos ejercicios de duplas, en donde cada dupla estaba compuesta por mujeres de 2 territorios distintos, y a través del lenguaje audiovisual y de ciertas herramientas que conocíamos, se hacían videocartas. Entonces era como que entre cada campamento se mandaban como cartas audiovisuales una a la otra, se grababan y se las mandaban por WhatsApp entre las duplas, y eso nos permitió también conocernos más entre nosotras, tejer nuestras redes. No fue posible ir a los territorios de cada una, pero a través de los ejercicios de las videocartas pudimos conocer la casa, los gatos, los hijos, las plantas, lo que les pasaba, y luego las compartíamos entre todos y entre todas. Y eso también fue como un ejercicio que nos permitió construir un tejido que sigue vivo hasta el momento, ¿no? Todavía tenemos nuestra red de WhatsApp, todavía manejamos, todavía nos comunicamos cuando alguna hace alguna receta, cuando alguna siembra algo, cuando alguna le pasa algo. Ellas siguen como que se lograron apoderar también de esas herramientas y las van gestionando de acuerdo a sus intereses y sus necesidades. Otro de los ejercicios que también nos propusimos fue de trabajar con la naturaleza y con los espacios que cada campamento nos permitió. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio está una de las compañeras, fue en Longomay, y nos fuimos a aprovechar el río que teníamos cerca y hacer prácticas de fotografía. Y también para
para aprender a retratar nuestros espacios, nuestras cotidianidades y observar como la belleza de los detalles que ahí hay, ¿no? Y, y bueno, sí, fueron espacios donde ellas también se comprometieron mucho a estudiar cosas nuevas, a desafiar también como ciertos sustos que les daba la tecnología y también a derribar ciertas como estereotipos o barreras sobre quiénes tienen la capacidad o quiénes tienen el control o el poder de retratar algo o de retratarse, ¿verdad? Que eso fue como algo que queríamos trabajar, que con nuestros celulares podíamos contar historias audiovisuales y no era necesario tener como unos super equipos, ¿verdad? Y que ellas podían aprender a contar algo a través de distintos planos o acercarse, o incluso hicimos ejercicios de edición con aplicaciones y bueno, fue una serie de herramientas a las que todas estuvieron súper dispuestas y que también nos dimos cuenta que todas tenían la capacidad para construir sus propios relatos, ¿verdad? Bueno, con esto que decía Marce, justamente queríamos resaltar esta frase de no les estamos dando voz porque ellas ya tienen voz, ellas ya tienen sus propios signos, utilizan silbidos, damas, por ejemplo, la red de mujeres rurales, que varias de las chicas que participaron en el camp eran de la red de mujeres rurales, tienen un boletín justamente que se llama Las Despiertas. Hay un medio también de comunicación de las compañeras de la Carpio. Entonces era esto, era otorgar estas herramientas para que se diera esta comunicación de manera más autogestionada. Y también acá hablar de que la comunicación es algo que pasa a diario en la vida de estas mujeres y que no necesariamente pues existe o debe existir un celular o algo de por medio. Si quieres la pasas por ahí. Sí. Y bueno, hablar de esto que ya Marce mencionó también, que es la construcción colectiva del conocimiento. Era un grupo de mujeres súper diverso, con distintas realidades y cotidianidades. Por lo tanto, era esto, o sea, no todas compartían su conocimiento, todas aprendían de lo que estaba haciendo la otra, que tal vez, por ejemplo, una utilizaba más las redes, las otras utilizaban. Entonces, era esto, justamente un proceso continuo de aprendizaje entre ambas, aprendiendo de las experiencias de ellas mismas. Por ejemplo, en esta ilustración que está aquí, elaborada por Eli, se hizo esta construcción colectiva del conocimiento y se quiso pues visibilizar todas esas luchas que recorren los cuerpos de las mujeres y cómo les afecta en sus diversas partes del cuerpo. Y bueno, ya hablando más de retos que suceden en esto, para ir cerrando, claro está la desigualdad en el acceso a tecnologías de la comunicación, el acceso al Internet, que se da en la búsqueda de chips telefónicos, de celulares, pero que hay un gran reto en que el acceso a este tipo de tecnologías sea un derecho humano, ¿no? Y que entidades como las universidades u otras instituciones pues garanticen que estas comunidades puedan comunicarse y autogestionarse. Bueno, hablando más de estrategias, si quieres, ahí Suiri, no sé si quieres agregar algo. No, perdón, con lo de los retos también hablábamos como de que ya después de sentir la experiencia, ¿verdad? De cómo también terminan influyendo como la comercialización del acceso al Internet, ¿verdad? Depende como de la cantidad de
de ganancia que pueda generar la empresa en un lugar o no. Entonces, generalmente en las zonas rurales, en comunidades indígenas y campesinas, el acceso a una señal de internet que tenga bastante capacidad de movilidad de datos es muy, muy escasa y se nota muchísimo, ¿no? Como el peso de redes de internet que dependen y de redes de comunicación que dependen de las empresas generan exclusión. Entonces pensábamos eso, ¿no? Que de repente otros entes por los cuales no pase como el interés económico de ganancia que pudieran intervenir, ¿verdad? O aportar em, tecnología, digamos, en ese sentido, para garantizar como acceso, pues sería como nuevos actores ¿verdad? O espacios muy interesantes. Sin embargo, y esta pandemia, ¿verdad? Nos ha dejado como en evidencia eso, que, que, mm, que el acceso a la comunicación también pasa, ¿no? Por un espacio comercializado, especialmente, digamos, en tramitar información y, y, mm, y bueno, sí hemos podido seguir como en contacto con las chicas, ¿verdad? Pero, pero ir presencialmente es como muy distinto y todos los espacios que se pueden generar desde el tejido organizativo y demás, desde la presencialidad, pues se han visto como muy cortados. Em, y, y bueno, de repente en las estrategias que se pueden generar eh, para, para seguir construyendo, ¿no? Espacios de intercambio. Vemos eso mucho, que en cosas más inmediatas, digamos, podemos articular, resolver, pero de repente cambiar cuestiones más estructurales y depende más de larga data. Pero por el momento pues estamos unidas y conversando, poniéndonos al día. Por ejemplo, con las chicas hicimos un diagnóstico durante la pandemia por llamadas telefónicas, a ver cómo estaban. Y bueno, los resultados luego también se llamó a más mujeres de diferentes lugares, como desde más proyectos de kioscos. Y entre los resultados era como que el 62% de las mujeres con las que hablamos, todas tuvieron, o sea, todas se mantuvieron em, sin ningún ingreso económico durante la pandemia, porque sus trabajos o sus accesos a turismos o la venta de sus productos em, que hacían en el campo se vio como completamente cortada, pero aún así ellas siguieron como resolviendo la reproducción de la vida desde la cotidianidad. Y de ahí las recetas que nos enviaban, ¿no? Y, y, y las medicinas y las ideas, ¿no? De también cómo subirse las defensas en tiempos de pandemia, especialmente cuando fue como la parte del cierre. Y bueno, aprendizajes, tal vez aprendizajes del proceso. Creo que después de haber tenido como todo este intercambio con ellas en lugares distintos a las casas de ellas, quedaba como siempre la duda, ¿verdad? De cómo sería generar un proceso ya desde el lugar de cada una. Nos pudimos conocer, como decía Marce, desde las videocartas, pero de repente también se podría profundizar mucho más el conocimiento de qué herramientas específicas poder compartir ya estando con ellas, como en su casa, en su comunidad, con su organización. Em, y, y conocer como desde ahí también qué otros temas socioambientales les están afectando o les están preocupando o les están generando preguntas o quisieran investigar. Em, entonces, em, creo que por ahí es uno de los aprendizajes que plantearía y no sé si Marce y María quisieran contar uno más.
Sí, ya tal vez como también relacionado a lo que nos convoca hoy, ¿verdad? Sobre las miradas audiovisuales en retratar estas experiencias socioambientales, tal vez y uniendo los 3 puntos de retos, estrategias y aprendizajes. Definitivamente creo que en el proceso que tuvimos, pues uno de los retos es la brecha digital y también como la alfabetización tecnológica y digital, eh, que muchas de estas mujeres que están en la lucha de sus territorios, quizás bueno, la mayoría sintieron y de los comentarios, evoluciones que nos dieron fue de cómo ellas lograron a partir del proceso de coaprendizajes que tuvimos, ellas lograron como comprender mejor cómo vencer algunos de estos retos que les significaba las brechas digitales o los procesos de alfabetización tecnológica o de redes sociales y de comunicación, ¿verdad? Y entender como lo importante de tal vez visibilizar o comunicar y, y también el reto que eso significa, ¿no? Porque aunque ellas tienen muchísimo que transmitir y muchísimo que comunicar, también ellas se encuentran en eso, el reto de comunicarlo, no solo a personas que no son de su comunidad o que no están vinculadas a la lucha o a los problemas, sino incluso dentro de su misma comunidad y con otras generaciones, ¿no? Entonces, que ellas se encontraban también que a partir de videos o de carteles o de otros elementos que aprendimos a hacer, tal vez ellas podían conectarse con otras personas o incluso invitar a otros jóvenes. Y eso como que creo que sigue siendo un reto en esas miradas como audiovisuales, ¿no? El audiovisual no deja de ser una herramienta con muchos privilegios y creo que en esos retos, en esas estrategias o aprendizajes, digamos, para nuestro sector audiovisual y de comunicación, queda el gran reto de también romper esos privilegios y de enseñar herramientas para que desde el acceso que dan los celulares, por ejemplo, las personas puedan utilizar eso para comunicar y que se puedan en los proyectos apoyar con distintas estrategias de comunicación para que todas esas miradas de estas personas que realmente están en el foco, digamos, de esas luchas puedan llegar dentro de su comunidad y fuera de su comunidad. Y creo que, bueno, es ese aprendizaje, ¿verdad? De diversificar las miradas, para mí fue como uno de los mejores aprendizajes de ver cómo cuando estas mujeres empezaban a hacer sus ejercicios audiovisuales y a comprender, digamos, cómo el lenguaje y cómo contar una historia como en ejercicios muy simples, ellas lograban comunicar muchísimo, ¿verdad? O sea, el conocimiento lo tienen y tienen la chispa para aprender mucho. Y todos tenemos nuestra mirada. Y creo que la mirada no pasa por los privilegios, ¿no? La mirada la tenemos incorporada y lo que tenemos que hacer es construir las plataformas para que esas miradas puedan encontrar las herramientas para manifestarse. Entonces creo que a partir del CAM, fue por lo menos para mí, desde mi experiencia en el audiovisual, una plataforma pues para darme cuenta o para dejar como la espinita de que tenemos que seguir trabajando en crear otros cines, otras formas de comunicar y de llevar espacios para el cine comunitario.
Eso sería. Ya para cerrar, experiencias audiovisuales que nos inspiraron. Este es un proyecto que sucedió en el 2015 de Voces y Mujeres, que se llama Historias que Transforman. Pueden buscar los videos que realizaron chicas de comunidades en YouTube y en la página web de que quedó ese proyecto. También el Campamento Audiovisual Itinerante, que es un proyecto en la Sierra de Juárez. El Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, que organizaron las mujeres zapatistas en el Caracol Sochaux en el 2018. Y tal vez una invitación a proyectos parecidos o que buscan también visibilizar como miradas de crítica socioambiental. En Perú, el colectivo Maizal está con esta convocatoria abierta para las personas que les interese alrededor del tema de luchas territoriales, autonomías y resistencias comunitarias y feminismos y ciencias diversas. Y bueno, eso sería. Gracias, chicas, por estas diferentes iniciativas. Nada más, bueno, antes de pasar ya formalmente a la segunda parte de la sesión, hay que ver con las preguntas abiertas del público. Les agradecería que a las chicas se puedan comentar ahí por el chat el tema de contactos, información de redes y demás, para que quede ahí a mano de los presentes y no se nos vaya al final. Y bueno, por aquí teníamos varias preguntas y aquí, bueno, estoy haciendo la lista. Entonces, de momento, primero tenemos a Cris Quiroz, que hizo varias consultas, tanto para Carolina como para las compañeras. Entonces, eh, le pasaría primero, bueno, la palabra a Cris Quiroz para que pueda externar sus consultas. Ya estamos por aquí. Buenas. Bueno, la primera pregunta que hice igual iría para los dos proyectos, que sería que cómo dan a conocer sus proyectos. A mí se me ocurrió si, por ejemplo, han participado como con el canal UCR, que por ahí tal vez puede que les den espacio o en algún otro lugar, en festivales o algo así, digamos, cómo es que los dan a conocer. Hola, Cris, gracias. Bueno, con Winblue, realmente, para serte honesta, no andamos buscando como una difusión así masiva del proyecto. Creemos mucho como en las comunidades, como comunidades reales y fieles y digamos, por ahora, digamos, tenemos este espacio que ahí les dejé el link en nuestro sitio web, que funciona más como nuestra revista, ¿verdad? Donde tenemos como todas las historias, las publicaciones. Y bueno, y redes sociales también, sobre todo en Instagram, digamos, es como nuestros principales canales y donde estamos, digamos, como más como difundiendo lo que hacemos. Muchas gracias. Quería saber también para ambas si tienen algún tipo de financiamiento en sus proyectos y para el segundo proyecto también saber si trabajan principalmente con mujeres indígenas o si es como más variado. Muchas gracias. Gracias, Cris. Bueno, el proyecto, al ser parte de la Universidad de Costa Rica, recibimos fondos de la Vicerrectoría de Acción Social que pasan a través del programa Kioscos. Y el proyecto inició por un fondo concursable que abrió la misma Vicerrectoría, como a lo interno. Entonces, por ahí fue como que pudimos iniciar y luego ya estos 2 años que han pasado, hemos estado siguiendo como con fondos de la universidad. También contarles que del proceso, digamos, de estos 3 campamentos del 2019, salió la producción de una serie documental que estamos trabajando conjunto a la Feria Producciones. Y bueno, ahí hay como otros financiamientos también del Ministerio de Cultura para sacar esta serie documental. Y perdón, de la primera pregunta,
habías planteado, perdón, ¿cuál era? La de la exposición en medios. Ah, sí, la exposición en medios. Bueno, por el momento también estamos como en redes sociales, sobre todo, y ahí hemos ido como colgando ciertos materiales que han elaborado las chicas. Hay algunas videocartas y el comunicado y algunos otros productos también. Las chicas hicieron, bueno, hicimos con ellas un conjunto de retratos y relatos de collage a partir de retratos que se hicieron en uno de los campamentos, y ellas como que construyeron como su descripción de su propia fotografía y de quiénes son y qué hacen y qué les gusta. Y entonces eso también lo pueden encontrar en los medios de la universidad. Ya Sí, les paso los enlaces. yo creo que el campamento fue más un ejercicio como a lo interno, de trabajo con comunidades, y no se intentó tanto que fuera como un proyecto como más público de difusión en ese sentido, pero creo que a través de espacios como este, que hemos estado participando en distintos espacios así como conversatorios o que nos permiten sociabilizar esa experiencia. Es también como una forma de visibilizarlo. Y como contaba Suiri antes, esta semana ya salió la memoria del CAM, que creo que ese es otro espacio como muy importante. Quedó muy bonita también visualmente para poder dar a conocer como lo que fue esa memoria. Creo que toda la diagramación también, si bien no es puramente de educación popular, tampoco es académica 100%, entonces me parece que es un material que puede terminar siendo accesible a distintos públicos. Y sobre el proyecto de la serie que contaba Suiri, ese sí es un proyecto que, bueno, como tiene el apoyo del financiamiento del Ministerio de Cultura, del Centro de Cine y el Fondo El Fauno, es un proyecto. Esta serie documental sí se estará, bueno, de fijo pasando por Canal 13 el próximo año, en teoría, que son seis capítulos de 6 mujeres que participaron en el CAM, y en donde ellas también graban sus capítulos. Y creo que sí será un proyecto que intentaremos buscar más canales y ventanas de distribución, tanto dentro como fuera del país. Tal vez yo le respondo a Cris lo del financiamiento. En el caso de WinBlue, pues no tenemos un financiamiento, digamos, per se para el proyecto. Realmente todos estos años hemos trabajado, digamos, por ad honorem, digamos, no somos 3 personas, que por ahí andan nosotros 2, y básicamente, digamos, además de esta publicación que tenemos, también producimos cierto contenido para organizaciones y marcas, del cual, digamos, es una parte, pues es para sostener el proyecto, ¿verdad? Pero en este momento, digamos, no contamos con un financiamiento de ninguna organización. Ok, gracias chicas. Aquí hay una consulta bueno, voy a pasarle la palabra a Sergio Salazar. Adelante, Sergio. Sí, buenas noches. En realidad, mi consulta ya le respondieron. Era como todos sus retos a los que se habían enfrentado y más que nada cómo hicieron frente como a esta barrera lingüística que obviamente existe. Pero les quería preguntar, y ya me lo adelantaron un poco también, como qué otros proyectos tienen a futuro. Ok, cualquiera de las cuatro. Adelante. Ok, tal vez, bueno, las compañeras de territorios indígenas con las que trabajamos, la mayoría habla castellano.
Creo que tal vez el reto sobre lo lingüístico es como, sobre todo para nosotras o en relación tal vez como una misma, de estarse descolocando, ¿verdad? De ciertos conceptos y formas y más bien colocarse en el lugar de escuchar y de tratar entonces de ir guiando como las actividades y las conversaciones desde lo que a ellas les interesa y creo que como que prácticamente todos los 3 días de cada campamento eran espacios de mucho aprendizaje, escucharlas, porque todas son mujeres con muchísima experiencia organizativa, con historias muy poderosas y entre todas se iban como complementando o aportando o era como muy movido, digamos, no solo en el sentido de conocer tantas realidades, de conocer también la experiencia organizativa de cada una, sostener procesos tan complejos, sino también como lo emotivo y lo emocional y lo sensible de saber que todas vivimos por muchas violencias parecidas como mujeres, tan diversas, pero como atravesaba también eso y bueno, ahora el lunes que presentamos la memoria también algunas compañeras nos contaban eso, que eso fue como lo de lo que más les gustó, de poder escuchar a otras mujeres y de lo que les pasa. Ujú. Entonces creo que el tema de lo lingüístico es eso y de más proyectos a futuro. Por ahora, bueno, está la serie y pues, estamos poniéndole energías ahí para que salga y el otro año en kioscos se va a estar iniciando como otro proceso, digamos, una transformación del CAM a otro camino que va más como por el registro de los impactos de la agroindustria, de que viven las mujeres. Y por el lado de los proyectos de, digamos, de las mujeres, ellas tienen infinidad de proyectos. Están sin parar, ¿verdad? Aunque Suiri contaba que muchas de ellas, la mayoría quizás trabajan todo el tiempo, o sea, incluso en organizaciones que llevan 20 años de trabajo y que no son trabajos que son remunerados, pero eso no significa que no estén creando, que no estén trabajando, ¿no? O sea, el trabajo y los proyectos o sea, el CAMP también se hizo y se sostiene a partir de la acción y de los proyectos de estas mujeres. Entonces, creo que también en ese sentido, hablando de visibilizar, es siempre como que más allá de los proyectos que nosotras podamos estar haciendo, son los proyectos que ellas continúan haciendo y que ojalá podamos estarnos acercando a sus organizaciones para conocerlos. Bueno, contestándole lo de los planes a futuro a Sergio, bueno, por el momento tenemos un volumen un próximo volumen que estamos, digamos, como empezando a buscarle salida, ¿verdad? Y también financiamiento al volumen. Pero también estamos al mismo tiempo trabajando en algunos espacios como de más de reflexión, digamos, como de discusión, talleres, que vamos a ir como desarrollando mientras tenemos nuestro próximo volumen con las historias y de paso como invitarlos digamos, a estos espacios que estamos abriendo. Ahorita, de hecho, tenemos un taller abierto que se llama Caos, que inició ayer la primera sesión. Son 4 sesiones, pero todavía se pueden inscribir si están interesados, que busca como hablar como de este momento de incertidumbre, ¿verdad? Como un poco para profundizar en este momento de la pandemia, digamos, desde la imaginación, analizando historias, con ejercicios desde la escritura y entonces, bueno, invitados también a eso. Por aquí tenemos una consulta de José Eduardo Montero, pero creo que él tiene ahorita como dificultad de poder estar directamente al micrófono. Voy a comentarlo por acá, que más bien menciona que cuál creen que puede ser el aporte de espacios como el Centro Cultural de España y de otras organizaciones
de tipo cooperación e instituciones de gobierno, no solo desde el punto de vista de financiamiento, sino acompañamientos. Por ejemplo, desde el Ministerio de Cultura y Juventud, no solo, por ejemplo, no, bueno, con el Ministerio de Cultura, no solo en el plano financiero, por ahí, acerca del rol de organizaciones de cooperación e instituciones de gobierno. Bueno, yo creo que este tipo de espacios son muy importantes para, digamos, profundizar y uno mismo verbalizar su proyecto, ¿verdad? Darlo a conocer. Entonces creo que, digamos, desde estas organizaciones, tal vez este tipo de espacios son una forma de aportar, digamos, a los proyectos. Y pues acercarse, yo creo que como acercarse a discutir como ideas, temas, plantear proyectos en conjunto, creo que por ahí puede venir como el acompañamiento o también la capacitación, se me ocurre también que puede ser como una forma de aportar. Bueno, yo sí, igual, como coincido con Carolina y como también como mencionaba antes, creo que es a partir de estos espacios que se puede también ayudar a visibilizar y que otras personas conozcan de los proyectos y de las organizaciones. Desde el Ministerio de Cultura, creo que habría que preguntarles a ellos y a ellas si realmente estarían dispuestos a sumarse a estas iniciativas y pues ante la ausencia que han mostrado últimamente, no podría yo emitir un criterio, pero bueno, sí, como les contábamos en el proyecto que estamos dando continuidad, ganamos el Fondo El Fauno, pero el Fondo El Fauno tiene 2 años o sea, fuimos el último proyecto, fuimos de la camada de los últimos proyectos que ganaron ese fondo y todavía no sabemos si es un fondo que va a continuar. Entonces creo que por ese lado público institucional todavía está por verse. Sí, esperemos que los recortes y toda esta crisis no se siga como poniendo como encima, ¿no? El gasto público que apoya como proyectos sociales, culturales, a comunidades. Entonces, bueno, esperemos que puedan continuar y sobre todo de apoyar también como a estas organizaciones de mujeres en sus proyectos, ¿no? En sus ideas y en sus creatividades. Y también, bueno, pues como para seguir en la línea, creo que desde el Ministerio de Cultura realmente existen estos proyectos de puntos de cultura y becas taller y esos otros fondos que apoyan, digamos, como, o que podrían apoyar proyectos como los de estas mujeres, pero también, aunque creo que han sido un aporte muy valioso para las comunidades, creo que todavía falta mucho en generar estrategias para realmente acercarse a estas comunidades y desafiar este reto que hemos hablado de la brecha tecnológica y la alfabetización, ¿verdad? No todas las mujeres tienen ni los datos ni las computadoras para poder llenar esos formularios y para poder aplicar y para entender esos presupuestos. E incluso también conocemos de mujeres que, ¿verdad? De mujeres que son parte del CAM, que pasan aplicando a fondos para conseguir financiamientos para sus proyectos y algunas veces los consiguen, otras veces no. Y también conocemos de fondos que han apoyado a los proyectos de estas mujeres y que llegan como con miradas muy colonizadoras, ¿verdad? Como con mucha desconfianza, casi que sin creer en organizaciones que tienen 20 años de sostenerse y que a veces estos fondos llegan como si les estuvieran enseñando e imponiendo en vez de escucharlas y aprender desde donde ellas están creando. Entonces también creo que desde el punto de vista institucional, ONGs, ayudas, centros culturales o los que sean,
creo que tenemos como una deuda muy grande con los proyectos comunitarios y sobre todo con los proyectos comunitarios de mujeres, ¿no? Porque falta mucho poder entrar en los terrenos de ellas y escucharlas y darles como el lugar que han sostenido y que sostienen en vez de llegar a imponer las formas, ¿no? Y ahí falta muchísima visión de lo que es de trabajar desde una mirada de comunidad, ¿no? O sea, no siempre tenemos que gestionar todo desde una burocracia de hacienda y facturas y no sé qué, cuando las realidades de las comunidades son otras. Entonces ahí, digamos, como metiendo la cuñita de instituciones, creo que primero para poder apoyarlas hay que ser conscientes de los retos de estas comunidades y ver cómo se transforman a favor de ellas y no imponer algo como desde una verticalidad que es ajena a la realidad, ¿no? Creo que José quería, bueno, por ahí anda José. Entonces, Hola, Lu. Buenas noches a todas. Bueno, muchas gracias. Abrí cámara un poco. Estoy en mi taller y estaba medio complicado, entonces puse la pregunta en chat, pero bueno, me la contestaron súper. Lo digo un poco para también que quede en memoria, ¿no? Como este tipo de preguntas, creo que muy pocas veces nos la hacemos desde los espacios culturales y estoy completamente de acuerdo. Entonces también es una invitación, bueno, yo soy gestor cultural del Centro Cultural de España y también es una invitación a que ustedes tengan ese espacio eh, abierto de diálogo con el centro y que puedan también proponer proyectos y demás en esta línea y en líneas futuras. Entonces, bueno, les dejo la invitación y, y gracias por el espacio de conversación de hoy. Nada más quería como dejar esa duda ahí y esa respuesta tan acertada para tenerla como memoria dentro del archivo de charlas que tenemos que esperamos siga nutriéndose y siga ampliando y que todo este grupo de organizaciones que realmente han pasado por acá y demás se conviertan en grandes aliados de los proyectos a futuro que se vayan a hacer en el centro. Entonces, bueno, nada más agradecer y agradecer por esa respuesta. Y, y bueno, lo que estemos, seguir aportando, ¿verdad? Bueno, y gracias, Alo. Claudia. sí, gracias José. Cris Quiroz, otra consulta. Te paso otra vez la palabra. Adelante, Cris. Hola, nada más para el proyecto de Mujeres y Territorios, no sé si me contestaron si trabajan principalmente con mujeres indígenas y de igual forma a todas felicitarlas porque están súper interesantes los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris. No es exclusivo con compas indígenas. Un punto de partida fue como poder hacer un encuentro con toda la diversidad o tratar de hacer un espacio muy diverso. Entonces, invitamos organizaciones, ¿verdad? De mujeres de la costa, campesinas de la ciudad y, y de territorios indígenas. Entonces, un poco ahí fue como la invitación a estas organizaciones y luego cada organización le planteó como a las mujeres que quisieran participar, pues que se unieran. Entonces fue como un poquito, un pequeñín crisol de mujeres de diferentes lugares y también de diferentes luchas. Y así como habían compas como ACOEN, que son afrofeministas, estaban compas recuperadoras de territorios indígenas o compas de organizaciones de, de asociaciones agroecológicas o la Asociación Agroorgánica, digamos, de Guanacaste, por ejemplo, o la Red de Mujeres Rurales. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta, duda, comentario por acá? No sé si entre las compañeras quisieran también
preguntar, sentarse, también está abierta la posibilidad. Y, ok, nada más, bueno, quizás para ir ya nuevamente cerrando, le pediría quizás más bien a cada una que nos brinde unas últimas palabras para ir haciendo cierre. Quizás empezamos por Carolina. Bueno, nada, agradecerles a todos, a todas y a todos por acompañarnos hoy. Siempre es como muy enriquecedor, como decía antes, verbalizar los proyectos que uno tiene, ¿verdad? Y acercarse a otras personas que están haciendo proyectos similares. Me encantó conocer a las chicas del camp también y no, agradecerte a vos también, Alonso, por el espacio. Y bueno, invitarles a acercarse a Wimblu, a acercarse al proyecto y estar como al tanto de las cosas las convocatorias que tenemos, ¿verdad? Es un proyecto principalmente de colaboración, entonces, bueno, queda abierto el espacio para todas, todos y todas. Gracias. Ahí como quieran, Sweetie. Bueno, Sí, bueno, o al mismo orden, quizás Sweetie, María Jesús y Marcela. sí, no, más bien sí, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias a todos por conectarse. Sí, son muy valiosos esos encuentros, gracias las preguntas, la conversación y de poner estas ideas a circular. Este, y no eso, nada más recordar, ¿no? Que hay como muchas situaciones de conflictos socioambientales en el país que están muy tensas, muy difíciles de resolver, se ocupa mucho apoyo de muchas más personas, ¿verdad? Para detener tanta expansión de piña que destruye los ríos y contamina y envenena, o las compañeras recuperadoras de territorios indígenas que están viviendo tanta violencia, tantas amenazas. Ya llevan 2 personas asesinadas en sus territorios y bueno, están en esta búsqueda de reivindicación, ¿no? De recuperación y restauración de los territorios. Y eso, como que plantear esto que se ocupa mucha ayuda y que falta bastante. Y, ¿no? Y que gracias por escuchar y estar aquí. Bueno, sí, igualmente agradecerles al espacio, a las personas que están aquí acompañándonos, a Suiri, a Marce y a Carolina por compartir de sus proyectos y bueno, de nuestro proyecto de CAM y eso, visibilizar y recordar y tomar acción por estas violencias, distintas representaciones de violencia y opresión que se están dando en monocultivos, en otros espacios y especialmente en tiempos de pandemia que se han pues profundizado, ¿no? Estas desigualdades de las personas y de muchas mujeres también en Costa Rica. Entonces, pues nada, gracias. Igual me sumo a los agradecimientos a las personas que compartieron sus dudas, con quienes pudimos establecer un diálogo, a Alonso, Río Urbano, el Centro Cultural Español y pues sí, también invitarles a apoyar a los proyectos y a estas organizaciones de mujeres. Tienen también sus páginas en redes sociales, la Red de Mujeres Rurales, la colectiva feminista COVEN, Mariposas del Golfo, MUDECOP, CODIFUDAM, y como que estos espacios nos sirvan no solo pues sí, para visibilizarnos a quienes estamos aquí hablando, sino también a estas organizaciones y sus proyectos, que también están pasando como tiempos difíciles, ¿verdad? Como hablaba Suiri, con esta pandemia y que están siempre buscando
cómo moverse y tienen, ¿no? Desde la Red de Mujeres Rurales tiene su comercialización de productos que vende acá en red. Entonces si se enteran y quieren participar y comprar la cúrcuma, comprar el cacao, ¿verdad? Pueden contactarlas a ellas. Mariposas del Golfo tienen unos espacios de unas cabinas preciosas en donde uno puede ir y quedarse y organizan tours en los manglares, en el Golfo. Mudecop tiene una soda también, nos pueden pasar ahí por un buen ceviche y hacer tour de manglares y de reforestación de manglares. Y todas están llenas de proyectos y que también son formas en las que podemos hacer turismo, salir de San José y apoyar sus organizaciones, porque pues también es poco el apoyo que reciben de otros lados. Entonces, pues aprovecho el espacio para que puedan también buscarlas en sus redes sociales, en sus espacios y seguirlas y conocerlas. Sí, nada más comentar, gracias chicas. Por ahí más bien pedían, se podían apuntar el nombre por ahí por el chat de los proyectos bueno, yo creo que dijeron muchos proyectos. Pero, ya les paso la lista. Ya. Ok, sí, lo que dice es, si pudieran escribir los nombres de esos proyectos que mencionó, por favor, o en la página, o que si en la página de ustedes están. Okay, eso como un comentario que está en el chat. Igual, bueno, también agradecerles aquí a las chicas aquí presentes y también de una otra manera de resaltar esas experiencias y todas estas energías que nos vienen a acercar también a estas otras miradas. Creo que también es importante destacar que cómo es darle, bueno, creo que también es cómo puedes hacer accesibles esas otras miradas que también digamos que por diferentes contextos son en algunos casos invisibilizados, en algunos casos negados, pero también venir a agradecer también todos los esfuerzos que vienen realizando en poder acercarse a estos temas socioambientales para que también entender que el tema ambiental no es algo aislado, también entender que en ese contexto está la gente y estamos nosotros también, y mucho también desde la experiencia de Wimbledon, esa parte de la espiritualidad, y no, un poco más bien de gracias por venir aquí a compartirnos estas miradas desde esta parte de estos temas tan importantes y necesarios. Invitarles para ir haciendo cierre, bueno, formalmente estos conversatorios los realizamos los terceros jueves de mes, el próximo mes, que sería agosto, estaríamos tocando el tema de juventud y la parte de movimientos ambientales, tercer jueves de agosto. Invitarles, bueno, al Centro Cultural también realizamos lo que son las charlas los segundos martes de mes, primeros martes de mes. Primer martes de agosto será el tema de árboles urbanos. Obviamente no recuerdo el nombre de la charla, pero tiene que ver con árboles urbanos, dirigida por Dibu Ambiental. Y invitarles, bueno, de nuevo a que se acerquen a estos proyectos, a Wimbledon y al CAM. Ellos colocaron por ahí sus diferentes contactos, también lo que es el programa de kioscos ambientales de la UCR, a la Feria de Producciones y a Wimbledon por ahí también. Y bueno, también redes sociales de Río Urbano, Facebook, Instagram, YouTube y las del Centro Cultural de España. Y no me extiendo más, le agradezco aquí a todos los presentes, todas y todos los presentes, deseándoles buenas noches. Muchas gracias.